La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar y vamos a conocer el inicio y la evolución de los implantes dentales. Vamos a hablar con nuestro amigo de la casa ya, el doctor César Blaires. Pero antes veamos por favor esta placa que nos indica cuánto sigue. Cuando hablamos de implantes dentales puede parecer que es una técnica relativamente moderna, pero hay datos registrados de que ya fueron realizados en épocas remotas, utilizándose otros materiales y técnicas. La evolución a través de la historia deja en claro que los problemas de salud bucodental siempre han existido y que el hombre ha tratado de solucionarlos. Bueno, y de esto vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Y es especialista en implantología oral, certificado por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Y está acá con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? ¿Todo bien? Perfecto, gracias a Dios. Bueno, hoy vamos a conocer el inicio y la evolución de los implantes dentales. Vamos a una especie de clase de historia vamos a tener hoy. Vamos a ver cuándo comenzó, cómo, quién, si se sabe, ¿verdad? No sé. Y cómo, porque ahora vemos estos implantes que son todos realmente obra de ingeniería, pero ¿cómo habrán sido los primeros, verdad? Claro, al principio, lógicamente, se dice implante, pero realmente no es un implante como tal. A veces se hizo un reimplante, o sea, sacar un diente, porque después voy a explicar un poquito, que se puede usar de otra persona, se pensaba que se podía sacar, se usaba de los esclavos, los soldados, siempre los pobrecitos. Y a la persona que tenía dinero se le reimplantaba ese diente. Entonces por eso se habla de implante dental, pero más bien un reimplante dental, no hay un material en sí. Después, por ejemplo, se habla de los mayas, de los aztecas, de los incas. Ya hay documentos que revelan que se hacían también una especie de prótesis con dientes de cadáveres de personas muertas. Y entonces en esa época no había el alambre, pero había otro tipo de materiales de los árboles donde se hacían las lianas, en fin, y entonces se perforaba, porque ellos tenían capacidad para perforar los dientes. Cuando te faltaban 3-4 piezas, entonces los dientes adyacentes servían de puente, se perforaba y se pasaba el hilo y se ataban esos dientes y podías comer perfectamente. Hasta que el hilo se rompía, tenías que volver a poner, pero era una opción de no poder masticar a masticar. ¿Qué? Nunca lo hubiera pensado, mirá lo que es. Bueno, y esa es la historia que vamos a conocer hoy y vamos a ver esa evolución maravillosa en la época que estamos viviendo de los implantes dentales, donde uno puede encontrar realmente la solución a cualquier tipo de problemas bucodental que tenga, yendo a un buen odontólogo, y sobre todo eso en la parte de salud bucodental, pero en la parte de falta de dientes, de implantes, de todo esto, tenemos que buscar siempre una persona que tenga capacidad y que esté certificado. Eso es importantísimo. Y bueno, yo les presento aquí en el programa al doctor César Blaires, que está certificado internacionalmente y obviamente acá también por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Bueno, hacemos un pequeño corte, el primero del programa, y ya nos metemos de lleno. ¿Cómo habrá sido ese primer implante dental? ¿A quién se le habrá ocurrido? Nos estaba contando el doctor, con dientes de otra gente. Bueno, vamos a ir conociendo esto. Volvemos ya.
bien, comenzamos ahora a charlar con nuestro invitado, el doctor César Blaires, odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Eso para mí es maravilloso haber descubierto esto. Especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Y vamos a hablar de esto, del inicio y la evolución de los implantes dentales. Doctor, vamos a ver nuestro primer material y después seguimos charlando. A ver, por favor. Primeros implantes dentales documentados. Datan de los años 600 a.C., documentados sobre los restos de una joven perteneciente a la cultura maya, la cual no fue la única que los realizaba, pues se han encontrado implantes a lo largo de varias épocas y culturas. Efectivamente, como dije al principio, se sabía que la necesidad, o sea, no tener piezas dentales era una necesidad imperiosa, además todavía, digamos que la cocción de alimentos era un poco más rudimentaria. Claro. La fruta, la verdura sí, pero la carne, en fin, el pescado, no había tantas condiciones para poder cocinar bien. Entonces, que te falten los molares, por ejemplo, que te falten los incisivos para cortar, es un problema bastante grande. Claro. Entonces, como dije al principio, lo que se pretendía era suplir esa carencia, y lo primero que se le ocurrió pensando es utilizar los dientes de una persona ya fallecida. Inclusive también se usaban, que vamos a hablar más adelante, de animales, pero primero se empezó por ahí, usar los dientes de personas fallecidas. Se ve el tamaño, algo parecido que sigue pasando, por ejemplo, en países como Turquía, que uno va por la calle y ahí las completa las dentaduras y uno se prueba y la que te sirve te la lleva. Eso existe todavía en muchos países musulmanes, en Turquía, en Marruecos, existe. ¿Y dentadura de un paladar de otra persona? De alguien que ya no de alguien usa, que murió, de alguien que ya no usa, manera. O alguien que se murió y se vende ahí. Uno se va probando hasta que esta me queda ahí y se la lleva. Eso existe hoy en día todavía en esos países, es algo común. Entonces, en este caso, sería suplir, como ya dije antes, y la solución es cómo sujetamos esos dientes. Podemos perforar, con un cincel o un martillo finito podemos perforar, pero ahora se van a quedar en el aire. Entonces, claro, usar tipo liana, como dije antes. Hay árboles donde se pueden fabricar una especie de cuerda, sí, que tiene una resistencia buena al peso, pero llega un momento que por la misma saliva, el ácido, se van degradando y se rompen. Pero perforaban también lateralmente los dientes y ahí pasaban la cuerda y se ataban. Hay que recordar que los egipcios, los mayas, los incas, los aztecas eran conocidos por hacer trepanaciones craneanas. O sea, lo increíble en esa época, sí, se decía cuando había una presión del cerebro. Ahora sabemos cuando hay una presión intracraneal hay que hacer. Pero imagínate en esa época hacer una trepanación craneal, o sea, craneana con un cincel y un martillo. ¿Cómo sabían dónde perforar y liberar esa presión? Sí. Puede ser por un trauma, por acumulación de sangre. Sí. Inclusive pensaban que así te liberaban los demonios, en fin. Formaba parte de su cultura. Entonces tenían las herramientas para hacer este tipo de procedimientos. Lo increíble es cómo se le ocurrió usar el hueso de un muerto, o sea, los dientes de un muerto, porque para ellos los cadáveres, o sea, la momia, porque ellos sacaban también, aprovechando la trepanación craneal, los egipcios eran muy conocidos por eso, sacaban lo que es el cerebro por la nariz, o sea, eran capaces de sacar por ahí. Increíble. Y embalsamaban, quitando también todos los órganos de la persona, y cómo podían pensar que podían usar los dientes de una persona, pero siempre eran la gente humilde, el esclavo, la persona que no tiene nada. Entonces eso era lo que se usaba justamente para la clase alta, que siempre había una clase rica dominante. Sí, bueno, continúa habiendo. Sí. En fin, pero por suerte ahora todos pueden acceder a sí mismo, porque claro, porque te imaginas, uno se pone a pensar cómo sería la higiene en esa época. Pues también en Egipto dicen que usaban palillos para hacer limpieza interdental. Tenían esa idea de quitarse los restos. También se hacía. Ya. Bueno, perfecto. Bueno, vamos con este otro material, por favor. Materiales que se utilizaban para los implantes dentales.
Según el momento histórico, para los implantes dentales se utilizaban conchas marinas, huesos de falanges, dientes de animales o de otros hombres, marfil, piedras, metales preciosos. Por ejemplo, es conocido uno de los presidentes de Estados Unidos, George Washington. Él no tenía ningún diente, sin embargo, en la foto aparece con dientes. Sí. Usaba dentadura y su dentadura era carísima porque estaba hecha de dientes de ballena. Oh. Se sacaban los dientes, son enormes lógicamente, pero Sí, eran blancos, entonces claro. se limaban, se perfilaban y se colocaban también el marfil de los elefantes, ¿no? Sí. También los cuernos de los elefantes también se usaban para eso. ¿Qué pasa? En la dentadura en esa época no había sujeción, pesaba porque inclusive tenía oro o plata. Sí, Entonces el peso se caía. Entonces la idea que se les ocurrió, que es muy buena, colocar unos muelles laterales, entonces la prótesis superior se sujetaba y la inferior también por presión. Algo se podía comer, pero era bastante difícil de masticar porque se sufría mucho, porque el mismo muelle estaba aquí en el lateral Y dolía. y cortaba, Claro. hacía llagas, pero para salir en foto o para, claro. en esa época, para asistir a un acto Claro, en esa época no había protocolar. Photoshop, porque ahora no había. solucionamos todo. Claro, un acto protocolar, pues Sí. tenía diente y podía hablar, lo que era lo que no podía comer. No sabía esa historia. Sí, yo. sí, es así. En esa época eso, el diente era plomo, o sea, plata y oro. Claro. El paladar se veía de oro y los dientes podían ser eso, el perfil de ballena. También de personas, siempre se usó los esclavos, los soldados, en fin, la gente humilde, pero eso también con el tiempo se fue descartando porque podían transmitir enfermedades y también fracasaba mucho. Eso ya estamos hablando de un reimplante, Claro. lo que dijimos al principio. Pero, doctor, esto que estamos hablando de aquella época, porque implante es cuando ya se mete dentro del hueso. Exactamente, Esto no es implante. Esto lo que ellos hacían era tipo un posticito que ponían ahí tratando de que quede de alguna Exactamente, manera. entonces, pero era lo más Claro. lo que se podía llamar un implante, Sí. por eso digo, más que un implante, era un implante dental, Sí. no un implante de titanio que después hablaremos que no tiene nada Sí, que ver. sí. O un reimplante que también hablaremos que después se diseñó la técnica para hacer, pero era lo primero que se podía considerar como un implante Claro. o un diente postizo en ese caso. Claro. Qué increíble cómo evolucionó todo y de eso estamos hablando en el programa de hoy. Si les parece, hacemos otro pequeño corte y volvemos ya. Bueno, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Él es especialista en implantes y estamos hablando del inicio y la evolución de los implantes dentales en la historia de la humanidad. Y nos contaba que el primer dato documentado que se tiene es de 600 años antes de Cristo. Y también nos contaba de cómo eran esos implantes, ¿verdad? Lo que se sabe ahora por los materiales y por lo que se tiene, se descubrió desde hace tantos años. Pero digo, ¿qué habrán hecho los que en esa época tenían una caries? No. O sea, ¿ya habían odontólogos o eran No, el médico general en esa o cómo época era, no había doctor? odontólogo. Hasta la Edad Media, inclusive, la odontología empezó los podólogos y ¿cómo se llama? Los cirujanos de otro nivel no eran los que se encargaban realmente. No había la odontología como tal, no existía. Después, muchas veces las caries lo que se hacían, cuando salieron los primeros tornos a pedal, se rellenaban con plomo muchas veces, porque no existía la amalgama, no se sabía realmente Claro. cómo tapar. Y al principio, lógicamente, el dolor se quitaba porque el plomo lo que hacía era necrosar el nervio. Sí. Hasta que después de un tiempo, esa necrosis provocaba una pérdida del nervio, una inflamación, una infección. Peor. Y te salió una inflamación. Claro. Entonces había que extraer, con lo cual teníamos... O sea, la solución daba después un problema, Claro, y al final terminaba todo el mundo sin dientes. Perdían todo lo que tenían. Ese era el problema. ¿Y cuándo comenzó
así la odontología a dar sus primeros pasos como odontología? Bien, buena pregunta. En 1576, si no recuerdo mal, Paré fue el primero que hizo su primer tratado, un cirujano era, Paré, francés, hizo su primer tratado de odontología y cirugía oral. Y fue el primero que creó instrumentos, por ejemplo, el abrebocas, los diferentes forceps, lo que llaman el alicate para sacar las piezas, el que viene en forma de gatillo, viene en forma de pico de loro, que es para extraer las partes las muelas posteriores, porque antes no se extraía, simplemente se utilizaba un alicate literalmente y se estiraba y se rompía casi siempre. Al diseñar este tipo de instrumental favoreció bastante la evolución de la odontología como tal. O sea, un médico, él ya era médico y se interesó en toda la parte bucal y entonces hizo ahí, estudió, investigó y hizo el tratado. Exactamente, hizo el primer tratado de odontología, creando instrumentos también. Y con eso, lógicamente, avanzó bastante, porque la odontología no se consideraba como una rama de la medicina, se consideraba algo que no servía. Antes dije podólogo, se me fue la palabra. Los barberos eran los encargados. Los barberos, cierto. Podología no existía todavía. Los barberos eran los encargados. Cierto. Y el barbero te hacía la barba, te hacía todo, y también te dolía una muela, tenía su alicate, normalmente una botella de vino, media botella de vino, le emborrachaba, lo que te emborrachaba y te sacaba las piezas y te escupía. Eso vemos y te iba a tu casa, como si nada. Qué increíble, qué increíble. Y aguantaba la gente, era lo que había. Y era lo que había, doctor. Era lo que había. No sabía otra cosa. Cuando uno no conoce algo más o algo mejor, se queda con lo que tiene. Sí, así es. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? En todos los aspectos. Bueno, vemos este material, por favor, ¿sí? Colocar implantes en la Edad Media. Los barberos eran considerados los dentistas de la época. Se puso en práctica la moda de los trasplantes dentales, utilizando como donantes a plebeyos, sirvientes y soldados. Esto desapareció ante los continuos fracasos y la posibilidad de transmisión de enfermedades. Porque se pensaba que muchas veces se extraía el diente de la persona que tenía dinero, ¿no? En este caso, se tenía al lado al esclavo, al plebeyo, y se le extraía también. Entonces se le colocaba y pensaban que se podía insertar o prender. Eso justamente Duval fue el que se dio cuenta de que cuando se extraía un diente por equivocación, porque en esa época se equivocaban, como lógicamente el diagnóstico no era tan preciso, igual, no, esta no es la que me duele, la otra le sacaban, pues él recomendaba que en el alveolo, o sea, el espacio que estaba sangrando de haber sacado el diente, se volvía a colocar esa muela en el lugar. Y es cierto, porque actualmente cuando hay una pérdida dentaria por una abulsión, por ejemplo por un accidente, a veces uno se da un golpe y sale el diente literalmente con raíz y todo. Eso se llama una abulsión por un traumatismo. Si pasan 2-3 horas, uno puede volver a recolocar el diente. La misma persona, lógicamente, le coloca un alambre con un composite y se deja fuera de contacto, es decir, que no pueda masticar. Y hay un éxito de un 80-85% que el mismo diente se vuelve a reinsertar en el mismo alveolo, porque es el mismo diente. Si se hace en 2-3 horas, puede funcionar perfectamente. O sea, porque fue por un trauma, por un golpe. Porque salió el diente literalmente entero. Y como eso todavía está latente, sigue sangrando, uno hace la reimplantación y suele funcionar porque es tu diente además. Funciona. Bueno, y eso hacían en aquel entonces cuando se equivocaban y sacaban otra muela, otro diente. Doctor Duval en 1673, si no recuerdo mal, fue el que dijo que se dio cuenta que había una opción y le funcionaba bastante bien. O sea, de ahí viene lo de ese tipo de técnicas de reimpplante. Qué increíble conocer un poco esto. Por accidente y por probar y decir, bueno, eso está sangrando, me equivoqué, le voy a poner otra de ahí, y funcionaba, increíble. Así. Por Dios, bueno, por suerte ahora hay de todo, ¿verdad? Hay ecografía, hay scan, hay, ¿cómo es? Radiovisiografía, radiografía panorámica. Para que no se equivoquen y te saquen otro diente. Bueno, vamos con este otro material. Empieza a mejorar la forma de hacer implantes. El cirujano Paré publica en 1572 el escrito sobre cuestiones de cirugía bucal y odontología. Enriqueció el instrumental con la invención del abrebocas, el gatillo y el pelícano.
aconsejaba colocar el diente en su alveolo si por equivocación había sido extraído. En 1633 Duval hizo varias reimplantaciones, distinguiéndose por extirpar la pulpa y sustituirla por plomo u oro. Ese es el detalle que comenté antes. Pensaba que una solución buena era rellenar, porque como el paciente tenía dolor, no existía el tratamiento de conducto, no existía la endodoncia, no tenía. Entonces se pensaba, bueno, vamos a colocarle plomo y oro, que es lo que se usaba, y rellenaba, y lógicamente al paciente le dolía, pero después se le quitaba. No había anestesia tampoco. Claro. Ay, doctor. No había nada, ¿Cuándo se inventó la anestesia? Qué maravilla. No había nada. La anestesia dental, si no estoy confundido, en 1890 y algo, lo que no me acuerdo muy bien quién fue el que la inventó. Pero ya casi nos estamos acercando al año 1900, claro. cuando se empezó a probar. Primero se empezó con el éter. Sí, o sea, se aspiraba el éter, funcionó, pero el éter también provocaba un 10-15% de muertes, porque el éter también, otro problema que tiene, que produce depresión muscular y respiratoria, y hay que saber controlar la dosis. Para que pueda seguir respirando. Claro, y entonces muchas veces estaba así y se moría el paciente. Sí, le hacía tratamiento, pero es que estaba muerto. Entonces por eso se dejó de usar el éter como anestesia inhalatoria. Por eso la parte inhalatoria no es aconsejable usar como sedación por la vía inhalatoria, es bastante más complicado de tratar. Perfecto. Bueno, vamos con este otro material, por favor. Estamos avanzando en la historia y conociendo un poquito más. A ver. La odontología ha tardado en desarrollarse como rama médica. Aunque a lo largo de la historia se han buscado soluciones a los problemas bucodentales y se han puesto implantes, no se ha considerado a la odontología como una rama científica y médica, ni se implementaron mejoras hasta la Edad Media. Exactamente, lo que hablamos antes, los barberos se encargaban. Yo, por ejemplo, que estuve viviendo en España, yo llegué en el año 92 y hasta 1970 los barberos seguían haciendo extracciones, por ejemplo, en España. ¿Qué? Seguían haciendo extracciones. Espera, en 1970 seguían haciendo extracciones. Aunque existía ya el odontólogo, el dentista allí, pero los barberos en los pueblos seguían haciendo extracciones. Seguían todavía en los años 70. Después ya, porque en España había una peculiaridad, no existía la carrera de odontología. Tenía que ser médico y después estudiaba 2 años más odontología. Y las plazas eran limitadísimas, era prácticamente a dedo. O sea, claro. Entonces había poquísimo, no había prácticamente, no había. Claro. Y el que era odontólogo cobraba lo que le daba la gana. Qué increíble, doctor, porque en 1970 acá en Paraguay, que somos mucho más lentos en desarrollo. Claro, pero estamos hablando de pueblos donde el odontólogo no estaba. Claro. El odontólogo estaba en las capitales, donde cobraba lo que quería cobrar, y no se iba a ir a un pueblo. Claro, no se iba a ir a un pueblo a atender. ¿Y acá cómo habrá sido en 1970? Yo ya estaba, Ya se supone que había odontólogos. Claro que sí, por eso, pero no sé por si eso había... digo, pero en el interior... No, sí, eso, pero no existía la carrera de odontología. Como digo, era una especialidad de la medicina. Hasta el año 1985, creo que España. En España estamos hablando, fue cuando se iba a salir la última promoción de médicos que se llamaban estomatólogos. No era ni odontólogo ni dentista, era estomatólogo. Hasta el 1985 salió la última promoción y ya empezó la primera promoción de odontólogo. Entonces fue cambiando porque Europa también era el único país donde había que ser médico para ser odontólogo del mundo, porque no claro, solo país. España pasó solamente eso. España, claro, vamos a aclarar eso. Qué increíble, qué increíble. Así es. Bueno, ¿tenemos todavía tiempo para seguir hablando? ¿Sí? Bueno, perfecto. Antes de ir al siguiente corte. Entonces, esta evolución, porque estamos hablando de la evolución de los implantes dentales, pero estamos hablando también de cómo evolucionó el tema de cómo apareció la odontología. Sí. ¿Verdad? Efectivamente. Que fue a raíz de un médico que fue el que estudió y hizo su primer protocolo. Primer tratado dental. Y de cirugía bucal, primero.
Y después, lo que nos está contando España es que tenían que, hasta 1970 y algo, tenían hasta 1970 los barberos tenían autorización para hacer esas extracciones porque no había odontólogos, no había. Y después de ahí ya se prohibió, pero los odontólogos seguían sin ir a los pueblos porque no había, porque tenía que ser especialista y eran poquísimos los que salían y el que salía lógicamente se quedaba en la gran capital, cobraba lo que quería y entonces no iba a ir a un pueblo. Entonces los barberos seguían haciendo el trabajo del odontólogo hasta que ya, como dije, en 1985, la última promoción, empezó ya la carrera de odontología en las universidades públicas solamente, no en todas, y fue poco a poco que fue creciendo. Eso en España. Eso en España. En Europa sigue siendo muy limitado el acceso a la carrera de odontología y medicina. No hay prácticamente en los países adyacentes a España tantas universidades privadas. Hay una privada, en España hay muchísimas. Entonces, eso mucha gente de Europa, de otros países europeos, están viniendo a Europa a sacarse el título, porque ya es un grado de odontología, también ha cambiado, ya no es licenciatura, es el grado de odontología. Todo va avanzando, pero España siempre tenía ese sistema que era un poquito de la época feudal, ahí un poquito, y lógicamente los estomatólogos querían mantener porque les convenía. Era una profesión privilegiada, porque nada más que ellos podían, y lógicamente, como dije antes, cobraban lo que querían, entonces el mercado, mucha gente no podía acceder, entonces tenía que ir al barbero. Esa era la opción que tenían. Qué increíble. Hemos visto en diferentes películas y todo el tema del barbero, ¿verdad? De que hacía extracciones también, pero no sé, no sabía que era hasta tan, no sé, 50 años atrás, ¿verdad? Existía. De hecho, yo pregunto, cuando visité pueblos, ya cuando estaba ahí, me decían, no, y fulano todavía si va, te hace la extracción porque aquí no viene nadie. O sea, cuando yo llegué no había esa expansión, que ahora en cualquier pueblo hay un dentista. Pueblos de 2.000, 3.000 habitantes, gracias hay a Dios. Muchísimas clínicas hay. Pero en esa época no había, inclusive no había. Es que inclusive el médico muchas veces venía, cuando ya la seguridad social en España es lo que es ahora, es obligatorio que tenga por lo menos un hospital o un sanatorio de la seguridad social. Entonces en esa época ni siquiera había eso, había como un tipo botiquín y el médico llegaba 1 o 2 días a la semana y en fin. O sea que era, porque esa es la España profunda que mucha gente no conoce, pero eso ha existido y Europa también después de la Segunda Guerra Mundial económicamente lo pasó muy mal, no es lo que es hoy en día, entonces la evolución fue muy lenta y la sanidad era lo último, había que comer primero, es lo que no había trabajo, no había nada y la sanidad era lo último, lógicamente. Qué interesante, interesantísimo nuestro programa. Hoy hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires, odontólogo. Estamos caminando, haciendo un viaje en la historia, el inicio y la evolución de los implantes dentales. Y ahora llegamos a un momento en la historia donde los implantes dentales, que es actualmente, son de titanio. Entonces, eso es el material que tenemos y queremos ver. Actualmente los implantes dentales son de titanio. Tras un gran desarrollo científico, los implantes de titanio son los utilizados hoy en día para sustituir las piezas perdidas y recuperar una dentadura completa y sana. El titanio es material 100% biocompatible que permite que los implantes puedan durar toda la vida. Efectivamente, el titanio y el circonio, que sería el material más moderno, son materiales totalmente biocompatibles, a menos que la persona sea específicamente alérgica
al titanio. Si ir al titanio no puede ser circonio. Claro. O el circonio es prácticamente imposible y el titanio es 0,2%, es muy, muy bajo. Por ejemplo, se puede ser alérgico a metales, por ejemplo, el oro, plata, bueno, oro es difícil también. Sí. Cromo, níquel, cobalto, que son materiales que se usan como prótesis, pero eso no quiere decir que sea alérgico al titanio. Hay que hacer una prueba específica de alergia a metales y ver si eres realmente alérgico al titanio. Mucha gente me dice, bueno, ¿yo cómo voy a saber si nunca me puse titanio, si soy alérgico, a ver si me voy a morir, me da una reacción? Primero, si fuera alérgico, es como cuando pasa con un medicamento. Nada más colocar el implante y entrar en contacto, Ya hay se va a notar un enrojecimiento de la zona, se va a notar una inflamación, un prurito, una picazón. O sea, es cuando uno es alérgico, tiene que, en esa zona en concreto, se va a producir. Igual no se produce inmediatamente, pero se va a producir en las primeras horas. Entonces, si llega a pasar, acudir al consultorio, se anestesia y se hace una explantación del implante. No tiene más complicación. ¿No se puede hacer una prueba antes de ponerse el implante? Tendríamos que hacerle a todo el mundo una prueba de alergia a metales, como dije antes, que no es tan barata. Por ejemplo, en España vale 300 euros. 3 por 8, 2.400.000 guaraníes sería así al cambio de España. Claro, no sé cuánto a lo mejor aquí. Una persona que tiene ese temor porque a lo mejor alguien en la familia, alguna cosa así, puede hacerse. Claro, si por ejemplo, sí. Es un 2%. Es absurdo. No, 0,2, 0,2, es bajísimo, no llega al 2%. No. Entonces, se puede hacer, pero lógicamente un coste añadido. O si, por ejemplo, ya me dice, yo soy alérgica a todos los metales, ni oro puedo usar. Bueno, pues entonces te recomiendo que la hagas. Claro. Vamos a suponer que salga alérgico al titanio, que ya digo, yo no he tenido ni un caso en mi vida, ni uno solo. Bueno, pues pasaríamos a usar implantes de circonio. Claro. Problema con los implantes de circonio, el doble de caro. Y los implantes de circonio vienen siempre monobloc, como lo que yo uso, pero no se pueden doblar. Ya. Otro problema que tienen es que son implantes mucho más anchos, no pueden ser tan finos porque es un material muy rígido y en la masticación se puede fracturar el cuello, con lo cual no hemos hecho nada. Claro. Entonces está indicado para casos donde hay un volumen de hueso considerable o razonable. No sirven para todos los casos. Entonces tendríamos otra complicación. Después, cuando hacemos una rehabilitación, hay que poner mínimo 8 implantes de circonio o 10 tal vez, porque no aguantan la presión lateral, también se puede fracturar. El sobrecoste, que el hueso pueda hacerse la cirugía, muchas veces hay que hacer injertos previos, o sea, sube el precio considerablemente. Pero que se pueda hacer, todo se puede hacer. Claro, perfecto. Bueno, y tenemos este otro material que habla de cómo se descubre la biocompatibilidad del titanio. A ver. ¿Cómo se descubre la biocompatibilidad del titanio? En la década del 60, el doctor Brånemark realizaba un estudio sobre la microcirculación del hueso y los problemas de cicatrización de las heridas, y accidentalmente descubrió la adherencia del titanio al hueso al ver que la implantada en la tibia de un conejo para registrar datos se había fusionado con el hueso. Efectivamente, Brånemark es considerado el padre de la implantología por eso, pero como casi siempre en medicina son accidentes que dan lugar a un nuevo medicamento, una nueva técnica. En este caso, ahí lo que nos pone es que era una cámara de titanio que registraba los datos, o sea, se veía cómo iba cicatrizando la herida y él miraba a través de esa cámara, entonces veía, y cuando se dio cuenta que quedó unida la cámara, pues entonces dije, pues entonces el titanio es biocompatible. Ahí descubrió la biocompatibilidad del titanio. ¿Por qué usó titanio? Porque era el material más duro que había. Entonces por eso usó en esa época. Claro. Entonces lo que realmente quería investigar era lo que pone, la microcirculación del hueso, la cicatrización de las heridas, porque no en la tibia un conejo puso una camarita. Una camarita de titanio y el titanio se unió. Y el conejo quedó con su cámara puesta. Después, lastimosamente, todos esos animales son sacrificados. Sí, qué bárbaro. Todos son, qué increíble. Todos. Eso, por ejemplo, ahora
se sigue haciendo, pero cada vez menos porque hay que sacrificar animal. Cada vez que se hace un Dios estudio, mío. sí, porque claro, el estudio comparativo, cuando se hace un metaanálisis, que en esa época no se usaba esa palabra y no existía, siempre tiene que haber un implante base, digamos, que suele ser un implante de conexión externa, universal, la rosca continua, Brånemark, y después se le colocan en el mismo animal los dos implantes. Ese implante base con el que se va a comparar y el nuevo implante con una nueva rosca, nuevo sistema de adhesión, grabado ácido, microporo, en fin, lo que cada marca quiere vender, que es un nuevo sistema, una nueva adherencia o que garantiza que el implante no va a fracasar, por ejemplo. Tiene que llevar los dos implantes y tiene que funcionar igual que el que se sabe que funciona. Tiene que funcionar igual o más. Si funciona menos, ese implante no sirve. Y después, lógicamente, cuando vemos clínicamente que funciona, después hay que sacrificar el animal para comprobarlo microscópicamente. Entonces, qué feo lastimosamente, esa parte. Sí. Esa es la parte, pero cualquier medicamento pasa por esa parte. Siempre tiene que haber primero una investigación in vitro, después se hace en animales y después ya en pacientes. Eso por ejemplo, es un tema que nadie quiere hablar, pero que es real. Forma parte de digamos, no la parte oculta, pero sí un poco negra de lo que es la ciencia, pero también evita que se hagan directamente investigaciones en humanos también. Sí. Hay, sin embargo, empresas que cuando hay voluntarios, uno puede someterse directamente, se pasa de in vitro, los animales no, y se pasa en el paciente, que serían vivos, y uno firma. Son voluntarios. Firman y todo, las empresas farmacéuticas te pagan cada día que tomas esa medicación y te dicen, lógicamente, tienes que firmar un consentimiento de todas las reacciones adversas que te puede surgir. Pero mucha gente es una forma de ganar dinero también. Después siempre está el que le toca el placebo, ¿no? Que es agua o suelo fisiológico. Ese tiene suerte. Claro. Bueno, increíble. Increíble cómo estamos conociendo toda esta parte de la historia del inicio y la evolución de los implantes dentales y cuánto tiempo ha pasado, doctor, para poder tener hoy esto que usted viene acá y pum, pone en la mesa del doctor en casa así como algo normal, ¿verdad? Como algo fácil de adquirir porque hay representantes, porque hay fábricas, porque hay mucho estudio y nosotros por suerte estamos en esta época que podemos disfrutar, usar y solucionar problemas como esto. Claro, como por ejemplo en la época de Brånemark, él seguía un protocolo quirúrgico estricto para colocar implantes, que él diseñó la rosca del implante, todo. Había que ir a un quirófano totalmente sellado y vestirse como de astronauta. Tenía que usar máscara de oxígeno, en fin, o sea, totalmente una zona que no hubiera la mínima posibilidad de que hubiera una bacteria. Se hacía una desinfección con gases inicialmente. O sea, era un protocolo muy, muy estricto porque no se sabía y después cuando se fue viendo que la cavidad bucal era la zona más contaminada del cuerpo. El implante sí tiene que estar estéril. Se recomienda no una esterilización con estufa ni con autoclave. Se recomienda una esterilización que vaya más allá para garantizar justamente que no haya ningún tipo de bacteria. Entonces, también porque muchas veces cuando el implante se fabrica, aunque se hace de una sola pieza, pueden quedar como virutas, como restos microscópicos que al esterilizar es cuando se desprenden. Entonces después cuando se embolsa ya se limpió esa parte. Entonces en bolsa va sellado, estéril, va sellado el material que se va a utilizar. Y es importante que esté estéril. Ahora, una vez que entra en contacto con la cavidad bucal, ya hay una contaminación, entonces no. Pero claro, al principio el protocolo era ese, se intentaba que el paciente no moviera la lengua, no tragara, en fin, muy complicado. Y además, como digo, el hueso era un hueso ancho, eran casos en concreto donde se podía poner. El implante era muy ancho también, era muy grande, porque era lo que había. Después poco a poco se fue modificando y se fue viendo que se puso otras técnicas como son las que siempre hablamos, ¿no? Claro. Doctor, ¿y usted hace cuántos años que está como odontólogo y trabajando en esto? Yo odontólogo 32 y en implantología oral 26 años. Bueno, ¿y cuál es porque ahora hicimos todo el inicio y evolución de los implantes dentales? Y desde que usted se formó y comenzó a trabajar hasta ahora, porque pasaron 30 y tantos años,
¿Cómo fue esa evolución? ¿Qué cosas usted me puede contar? Sí. Era así y ahora es así. Al principio solamente existía el sistema de Brånemark, no había otro sistema. Empezaron a salir otros implantes que eran titanio, pero por fuera llevaban un material que se llama hidroxiapatita, Sí. que se comprobó que funcionaba bien también, algunos casos sí, otros casos no. Y también quiero decir que los principales países donde más se investigó, uno de ellos fue España, Francia e Italia, fueron los países donde más se investigaban con nuevas superficies de implantes dentales, porque el problema era el de siempre. No hay hueso, Claro, hay poco hueso. claro. Entonces los implantes al final no servían para casi nadie. Sí. Eran caros y encima no se podían poner, Sí. porque el paciente no reunía las características. Entonces, al investigar que no hacía falta un implante tan ancho, los implantes eran de 5 o 6 milímetros, eso era un implante ancho, aunque estamos hablando de milímetros del diámetro, pero es grande para el hueso, porque no tenemos tanto hueso. Y se bajó, ahora por ejemplo yo uso implante de 2 milímetros, 2,3, el más fino que usamos mide 2,3, que es la mitad prácticamente de lo que usamos. Y en la mayoría de los casos hacemos así. Empezamos entonces con el sistema Brånemark, plataforma externa universal 4.1, que era bifásico, 2 partes. Se colocaba el implante con un sistema de fresas, como cuando atornillamos la pared, pasábamos con una fresa fina, una fresa de rosca, 5 fresas teníamos que usar, porque teníamos que inclusive hacer como una rosca, un camino, para que enrosque literalmente el implante. Claro. Había una fresa que se llama de terraja que hacía esa circulación o ese camino, y a la hora de colocar el implante no se colocaba con el motor con suavidad, sino con una carraca que era mucho más grande de lo que usábamos, y el paciente notaba rack, o sea, había una presión muy fuerte. Además, si no era fuerte no servía. Entonces este implante no va a servir y no se ponía. Yeah. Después, aparte del diámetro, nos fuimos dando cuenta, los que investigan, que esa excesiva presión tampoco era buena, porque impedía la microcirculación sanguínea que es necesaria para que se forme el hueso. Al haber tanta presión podía provocar una necrosis. Entonces quemaba el hueso receptor donde iba a colocar el implante y no funcionaba. O el fresado también, si no se irrigaba con suero, que al principio no se irrigaba, se pensaba que no hacía falta, también producía necrosis, aunque no se viera. Entonces después se dieron cuenta que había que bajar las revoluciones del fresado, no usar tantas fresas, porque a medida que vas tocando cada vez se va sobrecalentando, y disminuir el tamaño. Con eso también se consiguió aumentar la tasa de éxito. Después también salieron unos implantes que se llamaban impactados, que es parecido a lo que hacemos con el monofásico, pero ese implante se colocaba 2 fresas y después con un martillo se martillaba, y iba a presión como un martillo en la pared. Entonces el paciente notaba realmente un martillazo, y el implante si entraba bien, quedaba hasta la profundidad, no se iba a caer en la vida también. Eso también se desechó por las incomodidades que hay. Después en Italia, por ejemplo, se diseñaron unos implantes parecidos a los que yo estoy usando, pero eran implantes como unas agujas muy finos, y había que poner 12, 14. La ventaja que tenían que al medir 1,5 milímetros o 2, se podían poner en cualquier lado y se podían doblar. Pero como eran sus inicios, se fracturaba mucho y no había un material de soldado, que ahora ya existe una soldadora inclusive intraoral para ese tipo de materiales. Antes obviamente era ciencia ficción. Y después de ahí se pasó a ver que el problema que tenían los implantes de conexión externa, aunque era un problema mínimo, muchas veces el tornillo se aflojaba. Entonces dijeron, la plataforma está mal. El problema no era la plataforma, el problema era que había que hacer un implante con una dirección oclusal, o sea, de masticación bien alineada con el implante. Entonces, si el implante no se coloca bien, está por ejemplo angulado, y nosotros colocamos el implante, el pilar también torcido, hay una sobrecarga. Se afloja el tornillo y comenzaron a hacer conexión interna, es decir, que el tornillo no se sujeta en nada, sino que va directamente enroscado. Y la rosca cada vez era más fuerte hasta que salió el cono Morse, que efectivamente no se afloja, pero si no se afloja se rompe. Y ahí vienen los problemas que ya contado en nuestro programa, que son difíciles de arreglar. Entonces la evolución ha ido por ahí. Después las superficies también de adherencia, se hizo grabado ácido con un material especial, se crearon microsporos, la rosca, la espira que gira. Disculpe, doctor, pero
evolucionó muchísimo. Durante muchos años, hasta el año 2000, 2002, era siempre prácticamente lo mismo. Claro. Y después después hubo un boom, porque también muchas farmacéuticas, no, pero sí muchas, sobre todo ingenieras, empresas de ingeniería se metieron en la planta porque eran los que realmente manejaban el material y hacían un diseño que realmente podían calcular cómo podía fallar o dónde podía fallar el implante. Un trabajo de ingeniería. Entonces sometían el implante a diferentes tipos de carga y veían cómo podía evolucionar. Es lo que se hace cuando se va a construir un puente, por ejemplo, un puente que pasan los autos, vial. Se ve la carga, cuánta carga puede soportar un edificio. Todo eso es un trabajo de ingeniería y obviamente que esto también. Exactamente. Y después también ya se fueron haciendo investigaciones y el problema principal seguía siendo la falta de hueso. Entonces ya se empezaron con los injertos. Después también hay unos implantes que se llaman subperiósticos, que no he hablado de ellos porque eso es muy antiguo. Es un implante que hay que hacer abrir toda la encía, dejar todo el paladar al aire, totalmente literal. Se colocan los implantes y los implantes vienen ya con unas plataformas donde se atornillarían la prótesis. Claro. Pero eso hay que atornillarlo al hueso, necesitamos 2, 3 milímetros, necesitamos tanto. Sí. Fue una solución cuando había poco hueso, pero una cirugía cruenta, bestial. Claro. Y después con el tiempo al final se reabsorbe porque el tornillo es muy corto y no soporta la carga. Entonces son implantes. Ahora, por ejemplo, hay casas de implantes que lo están vendiendo, por eso siempre hago el marketing, como es una solución para casos donde hay poco hueso y la gente que tiene poca experiencia, como no sabe hacer injertos, cree que es una solución, pero es que tiene que hacer una cirugía bestial. Claro. Y el problema no es solamente eso. Cuando colocas los implantes tenés que suturar, o sea, el material se queda y después tenés que volver a abrir para colocar la prótesis. Dios mío. O sea, es una cirugía bastante... No. Sí. Eso también terrible, ¿no? Bueno. Esa evolución no fue muy buena. Eso es prueba de error. Bueno, hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, hicimos un recorrido en la historia y el inicio y la evolución de los implantes dentales con nuestro invitado, doctor César Blaires, que nos estuvo contando y vuelvo yo a insistir en esto que digo siempre, qué gusto y qué bueno que estamos viviendo en esta época de tantos descubrimientos y de que la ciencia está tan avanzada y obviamente sigue avanzando, para poder encontrar solución a problemas que antes eran problemas que no tenían solución o que la solución no era muy factible de encontrar o era muy difícil. Doctor, qué genial poder, y no íbamos a poder, en esa época no había televisión tampoco, no íbamos a poder estar charlando así. Bueno, hoy tuvimos entonces un programa diferente hablando de esta historia de cómo comenzó todo, que siempre nos teníamos esa curiosidad de saber de algo que vemos ahora acá, todo espectacular, titanio, esto, lo otro, no importa, si no tenés huesos se te soluciona todo, pero hoy conocimos cómo comenzó todo el tema de implantes. Doctor, muchas gracias por su presencia, por su tiempo y por todo lo que siempre nos cuenta y aprendemos muchísimo. Muchísimas gracias, Vivi, por invitarme siempre. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.